Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y también a los que nos están escuchando a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Qué privilegio estar aquí nuevamente con ustedes compartiendo la palabra de Dios que es viva y es eficaz, la palabra que es el alimento para nuestras vidas, la palabra que nos fortalece en medio de las debilidades, que abre nuestros ojos, que nos da sabiduría, en fin, nos da una cantidad de beneficios. Yo quiero invitarle a que hoy mismo disponga su corazón para oír atentamente, pero sobre todo para obedecer lo que Dios nos muestre, lo que Dios nos mande. Bueno, el día de ayer terminamos de leer nuestro libro de Josué, ¿verdad? Y en ese libro de Josué, pues bueno, vimos cómo el pueblo de Israel terminó una etapa de su trayectoria, una etapa de su vida. Se acabó un ciclo, se acabó una era, que fue, llamémoslo, la era de Josué. Pero ahí no termina todo. O sea, entran a partir de ahora como en un nuevo ciclo, en un nuevo orden, en una nueva dimensión. Y eso es lo que vamos a ver en el libro de los jueces. Durante el tiempo de Moisés, durante el tiempo de Josué, pues el pueblo de Israel vio el respaldo de Dios. Tuvieron un líder que de alguna manera Dios lo utilizó para unir el pueblo, para unir sus vidas, para unir a cada tribu. Pero ahora entramos en una nueva etapa. Recordemos que finalizando el libro de Josué, ellos hacen un pacto. Ellos hacen un convenio con el Señor. Ellos realizan un pacto y dicen que le van a servir a Dios, que no van a tener otros dioses, que solamente van a servir y van a amar al Dios de Israel. De hecho, Josué al final, en Josué 24, pues les insiste que no van a poder avanzar si no sirven a Dios. Y ellos pues ratificaron ese pacto y lo ratificaron con Josué. Josué muere, Josué descansa, se va con el Señor, termina su ciclo de vida y empieza una nueva etapa. ¿Qué pasó en esa etapa? Es el libro de los jueces. Ahora, yo quiero hablarles un poquito brevemente de qué va el libro de jueces. Empieza esa nueva etapa y se caracteriza por la apostasía. Ese es el tema del libro de los jueces. La apostasía y la admirable gracia de Dios en recobrar y restaurar. ¿Por qué la apostasía? Porque fácilmente el pueblo se olvidó de ese pacto que hizo con Josué y entraron en una decadencia. Se olvidaron de ese pacto, se olvidaron de las primeras cosas que Dios hizo. Dice ahí la palabra de Dios que se levantó una generación que no conocía al Señor y empezaron a caer en todos los pecados que marca la palabra de Dios. Se alejaron de Dios. Por tanto, al alejarse de Dios, empiezan en una decadencia, entran en un caos. Los enemigos que no expulsaron del todo, pues entran a atormentarlos, entran a oprimirlos. El pueblo clama, el pueblo se levanta en clamor a Dios en medio de su necesidad y en medio de su problema, y Dios les envía una serie de personajes, una serie de personas que los liberan, que les ayudan, que colaboran con su libertad, luchan a favor de Israel para liberarlos de esos enemigos, de esos determinados enemigos que vienen a quererlos dañar. Y una vez el pueblo está libre, pues vuelven y caen en el mismo problema. Se alejan de Dios, se cae su ánimo, se alejan de Dios, vuelven otra vez los enemigos a entrar, a oprimirlos, a fastidiarlos, vuelven y se levantan, y es un ciclo que se repite
infinitamente en el libro de Jueces. Y así aparecen estos personajes. Entonces el libro de Jueces se caracteriza por estas dos cosas. Primero, por la apostasía del pueblo, porque cuando el pueblo clama, Dios oye, Dios escucha, Dios les envía a una persona que les ayuda, pero no se levantan. De hecho, cuando el libro de Jueces termina con una frase pues que es poco alentadora. En ese tiempo no había rey y el pueblo hacía lo que bien le parecía. O sea, de mal a peor. Pero en medio de todo esto, pues el libro de Jueces nos da unos relatos muy especiales de unos personajes. Aquí nos encontramos unos personajes fantásticos, unos personajes espectaculares, de los cuales vamos a aprender. Aparecen personajes como Gedeón, como Sansón, como Jefté, como Débora, por ejemplo. Aquí nos van a aparecer estos personajes de los que vamos a aprender muchísimo. Otra cosa que aparece recurrente en el libro de los Jueces también es la palabra el Espíritu vino sobre tal persona. Vino el Espíritu de Dios sobre tal persona. O sea, vemos la acción del Espíritu Santo, vemos la acción de Dios mismo ungiendo ciertas personas con valentía para guerrear, para pelear, para derrotar esos enemigos. Y ahí vamos a aprender también muchísimas cosas. Entonces, ya una vez sintonizados con el tema de los jueces y con el tema de lo que nos vamos a encontrar aquí, vamos a leer nuestro capítulo número 1 para entrar en sintonía de este libro. Dice así, aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová, diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo. E hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. Y hallaron a Adonibesec en Besec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adonibesec huyó, y le siguieron, y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adonibesec, 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén, y la tomaron. Y pasaron a sus habitantes a filo de espada, y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, el cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Ahimán y a Talmai. De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer, y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a Axa, mi hija, por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a Axa su hija por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado la tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Vamos a mirar en esta primera parte, entonces, varias cosas importantes. Primero, que nos dice, nos adentra al relato. Dice, aconteció después de la muerte de Josué. Dice, aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová.
y preguntando, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Vamos a ver que aquí en este versículo nos encontramos un punto bastante significativo. O sea, un poquito refleja un poco el temor que había, en la tribu de Judá, o en medio de Israel. ¿Quién subirá? O sea, ¿cómo que quién subirá? O sea, ya tenían la instrucción cuando estaba Josué en vida. Ellos ya sabían que cada uno sabía que debía ir y que debía conquistar. Y entonces, pues aquí se nota un poquito el temor. Y Jehová respondió. Ahora, también hicieron muy bien en consultar a Dios. Cuando tenemos esas dudas, cuando tenemos esos interrogantes, lo mejor es siempre consultar a Dios. Señor, ¿qué hacemos? Señor, ¿por dónde nos movemos? Mire que aquí hay una cosa, la primera enseñanza que nos encontramos es no dar un paso sin antes preguntarle al Señor. Sí, puede que a veces haya temor, puede que a veces no entendamos bien lo que tenemos que hacer, pero preguntaron, consultaron a Dios. Consultaron a Dios. Y dice, ¿quién de nosotros subirá? Y Jehová respondió, Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Pero mire aquí viene también un punto. O sea, Dios le dijo, yo he entregado la tierra en sus manos. Pero mire lo que aparece en el versículo, a partir del versículo 3. Y Judá dijo a Simeón, su hermano. O sea, en otras palabras, dice, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleamos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Judá y Simeón eran hermanos, inseparables. Eran hermanos, bueno, recordemos los hijos de Jacob. Judá y Simeón eran hermanos, ellos eran inseparables. Pero aquí viene un poquito el temor que se refleja en estas palabras en Judá y la inseguridad. Judá era quizá uno de las comunidades más numerosas. Por tanto, tenía más ejército. Pero dice Judá, venga, es que necesito ayuda. Es que necesito ayuda. Y ahí viene alguna actitud que nos refleja el temor. Que nos refleja el temor que Judá, tal vez el temor y la inseguridad que tal vez Judá sentía. Ahí no vemos en ningún momento que Judá haya consultado al Señor para decirle, ¿será que Simeón me ayuda? ¿Será que Simeón puede venir conmigo? Miremos que aquí se empiezan a gestar algo ya humanamente y que no venía de Dios, alianzas humanas. Y aquí viene también otra actitud que nos encontramos. Y es que, sí, Dios nos mandó a conquistar. Dios nos mandó a conquistar, pero tenemos que estar seguros de nuestra fuerza. Tenemos que estar seguros de lo que Dios nos ha dado, de los recursos que Dios nos ha dado. Y no empezar a depender de otro. Y no empezar a hacer esas alianzas. Ahora mire que aquí él hizo una alianza, Judá hizo una alianza con su hermano, con Simeón. Acompáñame a la guerra y yo te acompaño a tus conquistas. Ahora, puede que humanamente Judá hubiera dicho, nosotros somos más, ellos son menos, y a ellos les conviene. A ellos les conviene la ayuda. Pero de todos modos, era una alianza que Dios, que no consultaron al Señor. Y tenemos que tener cuidado con estas alianzas. Tenemos que tener cuidado, siempre consultarle al Señor.
Dice que aquí encontraron a un hombre, dice, hallaron a Adonibesec, era el rey el rey de ese sector, digamos. Dice, pelearon contra él y lo derrotaron. Dice, derrotaron al cananeo y al fereceo. Dice, mas Adonibesec huyó y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. ¿Por qué los pulgares de las manos y de los pies? Porque era lo que él hacía. Era la fama que él se había ganado. Y aquí nos encontramos una actitud. Mire esto. Adonibesec a todo enemigo le cortaba sus pulgares. Así le hacía eso. Y aquí mire lo que dice. Entonces dijo Adonibesec, 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice. Así me ha pagado Dios. Cuando tú actúas mal, eso se te devuelve. Lo que tú siembras en tu vida, eso vas a recoger. Y las injusticias que hizo Adonibesec, pues un día se le devolvieron y fue lo que él recogió. Y ahí vemos entonces otra radiografía y una pequeña enseñanza en medio de todo el relato para que nosotros aprendamos. Ahora, los autores, las personas que escribieron, nos dejan esas puntaditas de ciertas historias pequeñitas para darnos a entender muchas cosas, para darnos grandes enseñanzas, para mostrarnos que cuando tú actúas de una manera o mal, digamos, esa maldad tarde o temprano tiende a volverse en tu contra. Lo que este hombre hacía, eso le hicieron. Sigue diciendo, entonces, sigue a partir del versículo 8, un punto pues que de pronto puede que no comprendamos bien. Dice, y combatieron los hijos de Judá Jerusalén, y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada, y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, el cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Heimain y a Talmai. De pronto usted me dirá, pero yo esta historia ya la he leído, ¿verdad? Ya, como que ya la hemos leído. Sí, en Josué capítulo 15. Entonces, aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo así? Sí, ¿por qué si esto ya lo habían conquistado? Les voy a explicar una cosa. Resulta que hay un secreto en el estudio de las Escrituras. Hay pasajes que aparentemente son contradictorios. Si miramos en Josué capítulo 15, Josué no había muerto. Y sin embargo, Caleb conquistó, hizo estas conquistas. De hecho, aquí más adelante, del versículo 11 al versículo 15, nos aparece Caleb en escena. Entonces, ¿quién tiene la razón? Cuando nos enfrentamos ante estos detalles o estas pequeñas contradicciones bíblicas, entonces primero tenemos que recurrir al primer pasaje. El primer pasaje que aparece es el más creíble. Ahora, ¿por qué aparece esto aquí supuestamente después de la muerte de Josué? Por las ediciones, por los editores. Recuerde que unos editores posteriores, que supuestamente el libro de Jueces lo escribió Samuel. Recuerden, en Primera de Samuel aparece el último juez, que es Samuel. Se cree que este libro lo escribió Samuel. ¿Cuántos años después del relato que sucedió? Entonces, puede que Samuel le haya llegado este relato de esta manera. Pero entonces aquí vamos a mirar que esas contradicciones encontramos la resolución. Siempre miremos el
el primer relato que aparece en la palabra de Dios. Ahora, aquí nos lo recuerda. Nos recuerda del versículo 11 al versículo 15 cómo Caleb conquistó esos territorios de Judá, conquistó Hebrón, conquistó Debir, y le lanza el desafío a unos personajes y dice: el que conquiste tal territorio, pues yo le voy a dar a Axa, mi hija Axa, por mujer. Y dice que ese territorio lo conquistó Otoniel, hijo de Cenaz, que era un sobrino de Caleb. Y ahí nos muestra el primer valiente. Nos muestra prácticamente el primer juez que hubo en Israel. El primer hombre valiente que se levanta para conquistar y para moverse, o para terminar siendo pues prácticamente el heredero de Josué. El heredero de Josué. Entonces miremos aquí varias lecciones que nos encontramos. Primero, el arrojo de estas tribus en levantarse a conquistar, en no quedarse. Aquí no vemos en estos capítulos, no vemos al pueblo llorando a Josué, aunque lo amaban, claro que lo amaban, pero no vemos al pueblo llorando, quejándose, con angustia, con luto. No lo vemos así. Vemos que inmediatamente Josué muere, ellos se levantan a hacer lo que tienen que hacer. Todavía tenían territorio por conquistar, todavía tenían que moverse. Y esa es otra lección que nos encontramos. No se quede quieto. Hay mucho por hacer. Hay mucho territorio por conquistar. Hay que conquistar tierra. Ahora, esa tierra prometida, recordemos que espiritualmente significa esa tierra de bendición. Ese lugar de plenitud espiritual. Acuérdese que los enemigos representan el temor. Esos enemigos representan la incredulidad, la dureza del corazón, y hay que derrotarlos, hay que sacarlos. Tenemos que levantarnos